Vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver si están viendo las diapositivas, si se ven. Doctora. Sí, doctora. Sí se ve. Gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver los otros inhibidores de la síntesis proteica. Y pues vamos a tener de que, como la semana pasada vimos que unos inhibidores de la síntesis proteica eran los aminoglucósidos, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver que existen otros antibióticos que también inhiben la síntesis proteica. El día de hoy, entonces, para terminar el capítulo, vamos a continuar con estos medicamentos y luego vamos a ver algunos medicamentos que actúan sobre la pared bacteriana y que no son betalactámicos. Y terminaremos con antibióticos, algunos de forma tópica, que se utilizan también en la práctica médica, ¿verdad? Entonces, este es el contenido de hoy. Permítame, ahí está. Entonces, dentro de los otros inhibidores de la síntesis proteica, podemos mencionar, aparte de los aminoglucósidos, las tetraciclinas, los macrólidos, las lincosamidas, las oxazolidonas, el cloranfenicol, las estreptograminas y los aminociclitoles. Y pues vamos a empezar ahorita con las tetraciclinas. Las tetraciclinas, tenemos tetraciclinas de origen natural y tenemos tetraciclinas de origen sintético y semisintético. En su clasificación también incluimos lo que son las glucilciclinas, que básicamente están representados por la tigecyclina, pero hoy en día cuando ustedes ya estén a nivel hospitalario, ¿verdad? Van a ver que este es un medicamento que ha cobrado bastante auge en los últimos 5 años, ¿verdad? En los hospitales debido a las cepas resistentes que hay hacia los medicamentos y que pues son sensibles a la tigecyclina la mayoría. El viernes pasado, ¿verdad? Lamentablemente ya tenemos en el hospital cepas resistentes a la tigecyclina, ¿verdad? Entonces, pues este es un cuadro general. Empezamos con las tetraciclinas naturales, como lo son la clortetraciclina, demeclociclina y oxitetraciclina. La oxitetraciclina es derivado del Streptomyces rimosus. Y la demeclociclina y la clortetraciclina es derivada del Streptomyces aurofaciens. La tetraciclina como tal, que ustedes dicen, le voy a recetar tetraciclina al paciente y con ese nombre la van a encontrar en la farmacia, ¿verdad? Es básicamente la clortetraciclina, que es un compuesto de origen sintético. Y también tenemos la doxiciclina y minociclina, que son derivados semisintéticos, siempre pertenecientes a la familia de las tetraciclinas. Y como ya habíamos dicho, las glucilciclinas, que son básicamente derivados de la minociclina, ¿sí? De acá, y que se conoce como la tigecyclina para uso exclusivamente intravenoso, de cepas resistentes, ¿verdad? Que son resistentes a las otras tetraciclinas y es sensible a esta estructura química, ¿verdad? De las glucilciclinas, que vamos a ver ahí cuál es la diferencia a nivel estructural. Bueno, las tetraciclinas están clasificadas como bacteriostáticos. La clortetraciclina y la oxitetraciclina se utilizan en preparados oftálmicos y la metaciclina ya no se distribuye actualmente en Estados Unidos. La aminociclina y la doxiciclina son más activos por peso y le sigue en orden la tetraciclina. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a encontrar, por ejemplo, a nivel de dermatología, para el acné vulgaris, ¿verdad? Un acné conglobata, ¿verdad? Que es un acné extenso, que en estos casos la dermatóloga o el dermatólogo
de jaminociclina, con la ventaja de que la posología, ¿verdad? Para que el paciente pueda cumplir el tratamiento versus la tetraciclina, que también si no tiene acceso, pues la tetraciclina es más barata, pero la tienen que administrar cada 6 horas, ¿verdad? Entonces a veces influye eso en el incumplimiento del paciente, ¿verdad? De que estar tomando cada 6 horas el medicamento y por 14, 21 días, pues es tedioso, aparte que irrita mucho el estómago, ¿verdad? Entonces, por eso es de que existen otros derivados que vamos a entrar en detalle ahorita. En cuanto al espectro antimicrobiano de todas las tetraciclinas, tenemos en cuanto a las bacterias que los estreptococos del grupo B son susceptibles en una 89.7 a 94% en cuanto al neumococo, que es sensible a la penicilina, y el 93.4 del estafilococo aureus, meticilino resistente, es sensible a las tetraciclinas. Aparte, las tetraciclinas son activas contra el 90% de la Burkholderia pseudomallei, que es el agente causal de la amiloidosis, contra la brucela, el Haemophilus ducreyi, que causa el chancro, el vibrio cólera, la legionela neumófila, el Campylobacter jejuni, el Helicobacter pylori, la Yersinia pestis, la Yersinia enterocolítica, la Francisella tularensis, la Pasteurella multocida, el Actinomyces, la Listeria monocitógenes, aparte contra Bacillus del anthrax y el Propionibacterium gangné. En cuanto a otros gérmenes que se clasifican como gérmenes atípicos, ¿verdad? Porque carecen de pared bacteriana y también son sensibles a las tetraciclinas, tenemos los siguientes: la Rickettsia, la Coxiella burnetii, Mycoplasma pneumonia, Clamidia trachomatis y todas las especies de clamidia, la legionela, el ureoplasma y el plasmodium. El plasmodium pues no es una bacteria típica, ¿verdad? Pero también es un microorganismo que es sensible a las tetraciclinas. Cuando veamos lo que es paludismo, pues vamos a tocar esto, lo del plasmodium, ¿verdad? Otros gérmenes también sensibles a las tetraciclinas, tenemos la Borrelia recurrentis, la Borrelia burgdorferi, que causa la enfermedad de Lyme, el Treponema pallidum y el Treponema pertenue. En caso del Treponema pallidum, ¿verdad? Es el agente causal de la sífilis. Y el Treponema pertenue de la frambuesía. Bueno, los gérmenes anaerobios que son sensibles a las tetraciclinas, tenemos el Bacteroides fragilis, el Propionibacterium gangné, y gérmenes de peptococos son sensibles. Las ricketsias, ya habíamos mencionado. Es importante resaltar, ¿verdad?, que las ricketsias van a causar básicamente la fiebre manchada de las montañas rocosas. Y es importante que se recuerden de esta enfermedad, porque según lo que ustedes leyeron, en niños, ¿hasta qué edad están contraindicadas las tetraciclinas? Creo que no se puede dar en niños menores de 8 años. Ajá, Sí, correcto. Niños menores de 8 años, porque fíjese que no es que lo leí, sino que me explicaron acerca de eso hace un tiempo, de que las tetraciclinas normalmente se acumulaban, como quien dice, en los huesos, principalmente también en los dientes, ¿verdad? Entonces eso como que le causaba demasiado riesgo al paciente menor de 8 años. Gracias, Ali, y gracias, John, creo que contestó, ¿no? Las dos cosas son ciertas, ¿verdad? Entonces está contraindicada para niños menores de 8 años, ¿verdad? Pero hay una excepción, y la excepción es esta: la fiebre manchada de las montañas rocosas, ¿verdad? En los Estados Unidos y en otras partes del mundo, pues tienen mucha costumbre de ir a acampar, ¿verdad? A las montañas. Entonces, obviamente se van familias, se van grupos de niños, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes, aunque sea menor de 8 años, ¿verdad?
es la única indicación que si nosotros demostramos que el paciente tiene la enfermedad, sí le podemos colocar tetraciclinas, ¿verdad? Yo lo vi, ¿verdad? Ahí sí que no me lo contaron, sino que yo lo vi en Utah, ¿verdad? Entonces teníamos un paciente que eran de Chile los papás, pero estaban viviendo ahí en Utah. Entonces, y cabal tenía el antecedente que fue a acampar, ¿verdad? Y tenía su rash maculopapular, ¿verdad? Y se le aisló cabal el infectólogo cuando estábamos pasando visita, ¿verdad? Solo con la clínica y los antecedentes, ¿verdad? Ya tenía el diagnóstico de fiebre manchada de las montañas rocosas, ya le habían hecho los cultivos al paciente y pues cuando fuimos al laboratorio sí se confirmó, ¿verdad? La enfermedad y se le indicó al paciente las tetraciclinas, aunque fuera menor de 8 años, ¿verdad? Luego de 48 horas el paciente ya había mejorado el rash y respondió correctamente al tratamiento. Y sí, las tetraciclinas, como vamos a ver más adelante, sus efectos adversos, ¿verdad? Están contraindicadas fuera de que el paciente no tenga fiebre manchada de las montañas rocosas, porque produce ortoquelación, ¿verdad? A nivel del esmalte de los dientes que inclusive aún no han brotado, ¿verdad? Quiere decir que si ustedes le dan tetraciclinas a un paciente, por ejemplo, de 1 año, ¿sí? O de menor de 6 meses, ¿sí? Que en menor de 6 meses, pues no hay ni un diente, ¿verdad? Entonces, aunque ustedes digan, pero si no tiene dientes, sí, pero se acumula, ¿verdad? En el cuerpecito del bebé y formando complejos, ¿verdad? De ortofosfato de calcio, igual se acumula a nivel de los huesos, ¿verdad? Y por eso es de que, aunque los dientes no hayan brotado, cuando brotan esos dientes, ¿verdad? Ya viene con daño en el esmalte, ¿verdad? Y a nivel de los huesos también, ¿verdad? Hay un daño. Pero fuera de esta excepción, sí están contraindicados, ¿sí? Haciendo la aclaración. Otras especies de riquezas que también provocan enfermedades, ¿verdad? El tifus murino y epidémico y la enfermedad de los matorrales o fiebre de los matorrales, la rickettsiosis pustulosa y la fiebre Q causada por la Coxiella burnetii. Las glucilciclinas es algo bien interesante que les propongo, pues si no, es un bonito estudio. En el hospital de Zacapa, como en el hospital de Chiquimula, ya tenemos más de 4 años de estar utilizando las glucilciclinas debido a que de Zacapa nos regalaron bacteria resistente, ¿verdad? A otros antimicrobianos y que era sensible a la glucilciclina, a la tigeciclina. Entonces, gracias a este regalo que envió un hospital, un paciente al hospital de Zacapa al hospital de Chiquimula, tuvimos la necesidad de adquirir nosotros en el hospital de Chiquimula la tigeciclina. Y pues ustedes van a ver de que esta tigeciclina se le coloca inclusive a recién nacidos. Y uno dice, bueno, pero si está dentro de la clasificación de las tetraciclinas, ¿por qué se la están poniendo a un bebé? Lamentablemente, cuando uno le hace hemocultivo, coprocultivo, lo pancultiva, ¿verdad? Y le sale que la Klebsiella neumonía es solo sensible a la tigeciclina y el paciente clínicamente está deteriorando, ¿verdad? Está con un choque séptico, se lo tienen que colocar, ¿verdad? Ahí le valieron los dientes, le valió los huesos al niño, ¿verdad? Lo importante es, en este momento, salvarle la vida, ¿verdad? Matarle esa bacteria, ¿sí? Entonces, quiero que tengan eso bien claro, ¿verdad? Que no se vayan con la idea de que, ay, no, como están contraindicadas en niños de 8 años, y aunque solo eso es sensible, pero no se la puedo poner. No, ahí el primer objetivo es salvarle la vida al niño, ¿verdad? Pero en cuanto al estudio, les decía, ¿verdad? Para una subtesis, ¿verdad? No han hecho ninguna tesis al momento de darle seguimiento a estos pacientes. Entonces, si tenemos ya 4 o 5 años, esos niños ya tienen dientes, ¿verdad? Entonces, asociarse ahí con
odontólogo, ¿verdad? Que les evalúe los dientes a los bebés y hacer pues criterios ahí de exclusión y de inclusión para ver de los bebés de que respondieron al tratamiento, cómo les ha ido a futuro, ¿verdad? Cómo está la talla, sus patrones de crecimiento para medir a un parámetro por lo menos de lo óseo, ¿verdad? Y a nivel del esmalte de los dientes, ¿verdad? Entonces, no se ha hecho y les dejo la idea ahí. Entonces, las glucilciclinas tienen un amplio espectro, ¿verdad? A diferencia de las otras tetraciclinas, estas glucilciclinas tienen un amplio espectro hacia el enterococo fecalis, es sensible en un 99%. El acinetobacter, el bacteroides fragilis, enterobacterias, excepto la pseudomonas, el proteus y la providencia. Todas las demás enterobacterias son sensibles a las glucilciclinas cuando publicaron esta última edición del libro. Pero como les digo, nosotros, ahorita el viernes, ¿verdad? Me salieron 3 niños con Klebsiella pneumonia. De los 3, 1, la Klebsiella pneumonia es inclusive resistente a la tigecyclina in vitro, ¿verdad? Ustedes dirán, y entonces, si es multidrogo resistente, ¿qué le pusieron? Le pusimos las glucilciclinas porque no era un fármaco que no lo tenía antes, y aunado con carbapenémicos, que igual decía que era resistente, pero ya no tenemos ningún otro fármaco para colocarle al bebé, ¿verdad? Entonces, y pues ahí está en intensivo, por lo menos del viernes, sigue vivo, ¿verdad? Sigue viva, mejor dicho, porque es una nena. Y pues esperando que in vivo sea diferente la respuesta de su cuerpo, ¿verdad? Al medicamento, ¿verdad? A diferencia de in vitro. Bueno. Doctora, entonces, ajá. ¿Quiere decir entonces que cuando tienen casos de pacientes que son prácticamente resistentes al tratamiento establecido ya para ciertas bacterias, sí se pueden aplicar combinaciones de solo de 2 o hasta 3 antibióticos? Se pueden hasta 3 antibióticos, correcto. Y lo ideal sería esta cepa de Klebsiella pneumonia de este paciente, que le hagan sensibilidad, por ejemplo, al Astreonam, a las estreptograminas, a otros fármacos que no tenemos nosotros aquí en el hospital. Y si fuera sensible, pues trasladar el paciente, ¿verdad? A otro nivel, ¿verdad? Por ejemplo, a la capital, para que ahí cumpla el tratamiento del paciente, ¿verdad? Porque ahorita es aquello de que los tiene, pero no estamos seguros porque ahí en el cultivo dice que están resistentes, ¿verdad? Pero como no tenemos nada más que ofrecerle al bebé, aunque sea eso le ofrecemos, basándonos en que no ha tenido estos fármacos anteriormente, ¿verdad? Y que, como ustedes me imagino, ahora sí ya leyeron el primer capítulo antes de que empezáramos con los antibióticos, en la prescripción, ¿verdad?, de los antimicrobianos, dice que aunque in vitro demuestre que sea resistente, la respuesta in vivo puede ser distinta, ¿verdad? Por la farmacocinética de nuestro cuerpo. Entonces, ahí vamos, ¿verdad? Como les digo, y pues, nosotros decimos ya solo agua bendita le hace falta a esos niños, ¿verdad? Lastimosamente. Hoy me salió de esos 3 que les digo, le pidieron una hematología al bebé y el bebé tiene 8,000 plaquetas, ustedes. Otro niño que estaba a la par de ese niño, en incubadora, cada uno con su incubadora separada, ¿verdad? El factor común es el personal médico, enfermería, y que tenían catéter central, ¿verdad? Por ahí les entró esa bacteria porque cuando los niños nacieron, no nacieron con esas plaquetas, no nacieron así, ¿verdad? Es pura infección nosocomial, ¿verdad? Y ese niño de 8,000 plaquetas, sí, yo le pido a Dios de que su cuerpo responda, porque resulta que había que transfundirle hoy plaquetas, obviamente, ¿verdad? Y no hay plaquetas en el hospital. Y yo lo dejé trasladado al intensivo
no habían camas en intensivo, esperando a que en el transcurso del día le ofrezcan una cama para tenerlo mejor monitorizado. Y ya empezó con hemorragia gastrointestinal. Bueno, tiene una coagulación intravascular diseminada. Bueno, ahora vamos a hablar de los efectos adversos de las tetraciclinas. Las tetraciclinas, ¿verdad? A nivel de la flora intestinal, producen un reblandecimiento de las heces. Las heces pierden su color, el olor también, adquieren un color verde amarillento. Y en la medida que nosotros continuemos las tetraciclinas, disminuye el número de coliformes en heces. Nuestras bacterias de la flora intestinal de nuestro microbioma, ¿verdad? Son atacadas, por así decirlo, o disminuyen el número de coliformes, ¿verdad? Con estas tetraciclinas, y surge la proliferación de otros microbios, ¿verdad? Como lo son la cándida, el enterococo, proteus, pseudomonas, ¿verdad? También se puede producir una colitis pseudomembranosa causada por la toxina del Clostridium difficile. Entonces, quiere decir de que los medicamentos, específicamente las tetraciclinas, arrasan con su microbioma intestinal y los hace susceptibles a otros microorganismos, ¿verdad? Que pueden causar otras enfermedades en el cuerpo. Dentro de ellas, la colitis pseudomembranosa, ¿verdad? Por la toxina del Clostridium difficile. Este es como un medicamento de los que pueden causar esta colitis pseudomembranosa y que puede poner en riesgo la vida del paciente, ¿verdad? Uno dice, ¿y cómo mejoramos esto? Pues ahorita el viernes y el sábado hubo un simposio, el simposio de Occidente de pediatría, ¿verdad? Y hubieron charlas acerca de la resistencia antimicrobiana. Yo les voy a compartir unas fotos que tomé actuales, ¿verdad? De cómo vamos con la resistencia ahorita ante los antimicrobianos. Es recientes, ¿verdad? Las diapositivas que presentaron. Y pues que deberíamos, el consejo que da el doctor, ¿verdad? Es si nosotros estamos dando antibióticos de amplio espectro, deberíamos de dar siempre probióticos y prebióticos al paciente, ¿verdad? Para que evitar estos efectos adversos, ¿verdad? Obviamente todo esto genera costos, ¿verdad? Pero eso sería lo ideal, ¿verdad? Para el paciente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del mecanismo de acción de las tetraciclinas. Entonces, las tetraciclinas inhiben la síntesis proteica en la bacteria al unirse a la unidad ribosomal 30S. Entonces, hagan como asociación ahí, ¿verdad? De la T de tetraciclinas 30, ¿sí? Por eso les puse en la primera diapositiva 30S, ¿verdad? Para ir así de que lo asocian y así ya no se les olvida. Y así lo van a diferenciar con los macrólidos y los otros fármacos, que esos siempre inhiben la síntesis proteica, pero va a ser regularmente en la subunidad 50S. Entonces, las tetraciclinas T30, ¿sí? Al unirse a esta unidad ribosomal 30S, van a evitar la llegada del ARNT transmisor aminoacetil al sitio aceptor a nivel del complejo del ribosoma del RNA mensajero, entrando así en las bacterias gram negativas por difusión pasiva a través de los canales formados por porinas, que este paso, ¿verdad?, va a depender de energía y va a bombear las tetraciclinas a través de la membrana citoplasmática, ¿verdad?, para que llegue a la unidad ribosomal. Entonces, resumiendo, tetraciclinas inhiben la síntesis proteica a nivel de la subunidad 30S, impidiendo o evitando la llegada del RNAT al sitio aceptor en el complejo del RNA mensajero. Ese es en resumen. Aquí tenemos el slide
para ejemplificar, ¿verdad? En dónde es el sitio de acción de las tetraciclinas, ¿sí? Esta es la unidad 50S y esta es la unidad ribosomal 30S. Las tetraciclinas van a atacar este punto a nivel de la unidad ribosomal 30S, evitando que este aminoácido RNA transmisor, ¿sí? O aminoácido, se una de acá para continuar con la elongación, ¿verdad? De la cadena polipeptídica, ¿verdad? Entonces impide la unión del RNA transmisor en la subunidad 30S para que evitar la elongación de esa síntesis proteica o de ese polipéptido. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me van entendiendo? Vale, muy bien. Sí, doctor. Gracias. Ahora vamos a hablar, ya que entendimos el mecanismo de acción de las tetraciclinas, vamos a hablar de la resistencia de las bacterias a las tetraciclinas. Entonces, yo les... esto es igual a lo de su libro, ¿verdad? Dice que la resistencia a las tetraciclinas está mediada por plásmidos a través de 3 mecanismos. Uno es la menor acumulación de la tetraciclina debido a reducción en la penetración del antibiótico al patógeno. Entonces, dijimos de que tenían que atravesar las porinas para poder llegar, ¿verdad? A esa unidad ribosomal. Entonces, si no entra la tetraciclina a ese gram negativo, ¿verdad? A través de las porinas, no puede actuar. Entonces, eso es un mecanismo de resistencia. O bien, ya entró el antibiótico, pero hay una bomba de flujo, ¿verdad? Que expulsa el antibiótico fuera de la bacteria, evitando de que el antibiótico llegue a la unidad ribosomal. Ese es un mecanismo de resistencia. El otro mecanismo de resistencia que se ha estudiado es el menor acceso de la tetraciclina al ribosoma por la presencia de proteínas que lo protegen. Entonces, ya entró la tetraciclina a la bacteria, pero esa unidad ribosomal 30S está protegida por proteínas, ¿verdad? Estas no estaban antes, pero las bacterias formaron como un escudo, ¿verdad? Y eso evita que la unidad ribosomal esté accesible, ¿verdad? A la tetraciclina. Y el tercer mecanismo de resistencia que se ha visto es la producción de enzimas de la bacteria hacia las tetraciclinas, ¿verdad? Que hacen que se inactiven las tetraciclinas. Aún en esta edición, y no, yo traté de revisar otras fuentes, ¿verdad? Pero aún no sabemos el nombre específico, ¿verdad? De estas enzimas que se producen en contra de las tetraciclinas. Bueno. Acá yo les coloqué para que lo copien, ¿verdad? Igual está en su libro, ¿verdad? En los mecanismos de resistencia, como estamos viendo que en las tetraciclinas tenemos un apartado especial que son las glucilciclinas, representadas por la tigeciclina. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a la tigeciclina a las otras tetraciclinas? Que estas sí sean sensibles a algunas enterobacterias. Bueno, la tigeciclina tiene una fracción glucilamido que disminuye la actividad por muchas bombas de salida. Entonces, por eso les puse un asterisco acá, ¿verdad? Que este mecanismo de resistencia es al cual la tigeciclina es sensible, se podría decir. O sea, las bacterias todavía, bueno, en el hospital ya empezaron, pero anteriormente las bacterias, ¿verdad? La bomba de flujo, debido a la estructura química de la fracción glucilamido de la tigeciclina, ¿verdad? Evitaba que fuera expulsada la tigeciclina de la bacteria. No sé si me voy a repetirlo otra vez para que me comprendan. Entonces, dijimos que la tigeciclina es una glucilciclina, derivado de la aminociclina. ¿Qué es lo que la hace diferente a las otras tetraciclinas? Uno es su estructura química. Debido a la estructura química
de la fracción glucilamido hace de que la proteja, ¿verdad? Que las bacterias la expulsen, ¿verdad? Por la bomba de flujo. Entonces hace que las bacterias sean sensibles a la tigecyclina versus las otras tetraciclinas. ¿Me entendieron? Sí, doctora. Gracias. Ahora sí se la voy a poner por acá. Ahora vamos a hablar de la farmacocinética. Las tetraciclinas en general tienen una absorción gastrointestinal incompleta cuando se utilizan por vía oral de un 60 a un 100%. Los alimentos disminuyen la absorción, excepto de la doxiciclina y la aminociclina. Lo que es el hierro, el calcio, el magnesio, el aluminio, el zinc, el subsalicilato de bismuto disminuyen más la absorción de las tetraciclinas. Vamos a hacer un paréntesis acá. ¿Se recuerdan cuando estábamos hablando del tratamiento para el Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori, cuando el paciente es alérgico a las penicilinas, una opción es colocarle tetraciclinas, aunado siempre, ¿verdad?, a los otros fármacos, ¿verdad?, a los macrólidos, al metronidazol, ¿sí? Entonces, si nosotros le vamos a dar como parte del tratamiento al paciente por el Helicobacter pylori subsalicilato de bismuto, tenemos que dar un tiempo, ¿verdad?, de intervalo, ¿verdad?, entre el subsalicilato de bismuto y las tetraciclinas, porque si no, va a disminuir más la absorción de esa tetraciclina, ¿verdad?, y va a hacer que disminuya el efecto en contra del Helicobacter pylori. Entonces podemos dar un tiempo, lo ideal serían 2 horas, ¿verdad?, entre el subsalicilato de bismuto y la tetraciclina, ¿sí?, para evitar que disminuya la absorción de esto. Igual, si están utilizando, el paciente tiene anemia y está tomando hierro, que el hierro se lo tome en ayunas y tenga 1 o 2 horas de diferencia con la tetraciclina para evitar disminuir la absorción. Bueno, la tigecyclina, como dije al principio, ¿verdad?, a diferencia de las tetraciclinas, no se absorbe por vía oral. Por ello, solo se comercializa exclusivamente por vía intravenosa. Quiere decir que si mi paciente, la bacteria que tiene, solo es sensible a la tigecyclina, tiene que permanecer dentro del hospital durante 10 a 14 días que le va a tardar el tratamiento. No puedo traslapar tigecyclina a vía intramuscular, no existe tigecyclina por vía oral tampoco, ¿verdad? Y tampoco es lógico que yo le diga, como estaba con tigecyclina y es parte de la clasificación de las tetraciclinas, le voy a decir que se vaya con tetraciclina para la casa. No, porque vimos que la estructura química es distinta y por lo tanto la bacteria que era sensible a la tigecyclina va a ser resistente a las tetraciclinas. Entonces no se vale que podamos hacer el intercambio, el switch de la tigecyclina a una tetraciclina. Si empezó con tigecyclina, tiene que terminar con tigecyclina. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a la vida media, tenemos que la oxitetraciclina y la tetraciclina tienen vida media de 6 a 12 horas. La de meclociclina tiene una vida media de 16 horas, que sí es bien prolongada, ¿verdad? Y la doxiciclina y la aminociclina de 16 a 18 horas. Esto es lo que les decía, razón por la cual en ginecología, para tratar el chancro, por ejemplo, ¿verdad? El Haemophilus ducreyi, y en dermatología para tratar el Propionibacterium acne, prefieren utilizar de las tetraciclinas minociclina y doxiciclina, ¿verdad? Cualquiera de estas dos. Debido a la vida media prolongada que tienen, ¿verdad? Va a permitir que uno pueda prescribir el fármaco, por ejemplo, cada 12 horas, ¿verdad? A diferencia de la tetraciclina, que esta de ley tiene que ser cada 6 horas.
Todas las tetraciclinas tienen una amplia distribución en el cuerpo, tejidos y secreciones, incluido la orina y el líquido prostático, inclusive el líquido cefalorraquídeo. Se acumulan en células reticuloendoteliales del hígado, del vaso, de la médula ósea y en los huesos. Aquí se los puse con mayúsculas. Se acumulan en la dentina y en el esmalte de los dientes que aún no han brotado. Las tetraciclinas están contraindicadas también en la embarazada, ¿de acuerdo? Por lo mismo, ¿verdad? Por la acumulación. La vía principal de eliminación de las tetraciclinas es a nivel renal, excepto la doxiciclina que se excreta más a nivel hepático. En cuanto a la dosis, pues las tetraciclinas en los adultos van de 1 a 2 gramos al día, en los niños van de 25 a 50 miligramos por kilo día, idealmente, ¿verdad? Niños mayores de 8 años dividen en 4 dosis. La doxiciclina, la dosis es de 100 miligramos cada 12 horas el primer día, como decir una dosis de carga, ¿verdad? Y luego le damos 100 miligramos solo una vez al día en los adultos y en los niños mayores de 8 años, de 4 a 5 miligramos por kilo día, el primer día dividido en 2 dosis y luego ya se baja la dosis a la mitad, de 2 a 2.5 miligramos por kilo día y es ya solo una vez al día. En cuanto a la minociclina, la dosis es de 200 miligramos al día por vía oral y por vía intravenosa se utilizan 100 miligramos cada 12 horas. En los niños, la dosis es de 4 miligramos por kilo como dosis de carga y luego dosis de mantenimiento de 2 miligramos por kilo cada 12 horas por su vida media. Dice que las tetraciclinas deberían ser acompañadas de las comidas, pero no de productos lácteos. Tampoco deberían de ser acompañadas de antiácidos que contengan calcio, hierro, magnesio, inclusive el sucralfato, debido a que forman complejos de quelación que intervienen en la absorción del fármaco. Entonces, dejemos un tiempo prudencial, ¿verdad? Si el paciente va a tomar leche, por ejemplo, ¿verdad? También hay un síndrome de leche álcalis, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante. En cuanto a la dosis de la tigecyclina, sí. Digamos que un periodo prudente para consumir estos productos pues serían de unas 3 o 4 horas, o ¿cuál sería? 2 horas. 2 horas, ajá. Entonces, en los bebés o en los niños, regularmente empieza la digestión al cabo de los 60, 90 minutos, ¿verdad? Entonces, al cabo de hora y media ya completó su digestión. Entonces, se aconseja de que de 2 horas en adelante ya es un tiempo prudencial, que no va a interferir ya con la absorción. Bueno, la dosis de la tigecyclina, esto no aparece la dosis en el libro en niños, entonces se los coloqué acá porque les va a servir, ¿sí? ¿Por qué les digo les va a servir? Ustedes dirán, ay, pero si el doctor pasa visita y le deja la dosis al paciente. A veces les van a decir, mira, calcularle la tigecyclina al paciente. Y si no se la calculan bien, a veces el médico, por error, ¿verdad? O porque tiene mucho trabajo, da el sello nada más y uno llega al otro día, o esto fue el viernes en la noche, uno llega el lunes y cuando mira y le colocaron la dosis de carga al paciente. No, solo la dosis de mantenimiento. Y uno así, uy. No, solo que la gran resistencia que tiene, decía que solo a esto era sensible y nosotros estamos haciendo más resistencia, ¿verdad? Si no colocamos bien la dosis, ¿sí? Entonces, copien. Dosis en adultos, 100 miligramos, la dosis de carga. Y luego le colocamos 50 miligramos cada 12 horas. Esa es dosis estándar, ¿verdad? Siempre por vía intravenosa. Si el paciente tiene un fallo hepático grave, la dosis ahí se tiene que reducir a 25 miligramos cada 12 horas. En los niños, la dosis de carga es 1.5 miligramos por kilo y luego ya le dejan la dosis de mantenimiento de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Quiere decir que si el paciente, por ejemplo, pesa 2 kilos, le dejamos. Quiero ver. A ver, 2.
Si el paciente pesara 2 kilos, le tocaría 3 miligramos de carga y 2 miligramos cada 12 horas. Aplicaciones terapéuticas, ya vimos las patologías, pero aquí les puse yo para que se les resaltar más, ¿verdad? Todas las tetraciclinas tienen una amplia gama, ¿verdad? De espectro, ¿verdad? Rickettsiosis, linfogranuloma venéreo, neumonía adquirida en la comunidad por clamidia neumonía, hemófilus influenza, neumococo, micoplasma, enfermedad inflamatoria pélvica causada por clamidia trachomatis, por eso les decía el uso en ginecología, uretritis inespecífica, epididimitis, brucelosis, tularemia, cólera, infecciones de la piel y tejidos blandos por cualquier coco, ¿verdad? Ya sea estafilococo o estreptococo, actinomices, carbunco, el acné, y aparte la tigecyclina se utiliza para gram negativos como el enterococo y otras especies de enterobacterias, ¿verdad? Como la Klebsiella, por ejemplo. La sífilis, no neurosífilis, ¿verdad? Debido a que actúa a nivel del treponema pálido. Ustedes dirán, doctora, ¿y por qué en la sífilis sí y en la neurosífilis no? La verdad, no hay estudios todavía en niños que demuestren que sirve para la neurosífilis. Entonces, no hay estudios, no porque se mire que sea resistente, sino porque en realidad no hay estudios, pues, debido a la población que es muy lábil, ¿verdad? Para arriesgarla. Entonces, por eso es de que dicen, si es sífilis y el paciente es alérgico a penicilinas, tiene como opción darle tetraciclinas. Pero si es neurosífilis, mejor desensibilice al paciente a las penicilinas y colóquele la penicilina. Y lo otro, la enfermedad de Lyme, ¿verdad? La enfermedad de fiebre manchada en las montañas rocosas, ¿verdad? Todas las demás que ya vimos en las diapositivas anteriores. Efectos adversos, desde los gastrointestinales, ¿verdad? Dispepsia, náuseas, vómitos, esofagitis, úlceras gástricas, diarrea, colitis pseudomembranosa por la toxina del Clostridium difficile. Esta colitis pseudomembranosa puede ser letal, ¿verdad? Entonces, si nosotros empezamos a ver de que el paciente empieza con diarrea, ¿verdad? Hay que estar atentos, ¿verdad? Porque puede ser de que ya se barrió su microbioma intestinal y proliferó el Clostridium difficile y obviamente tenemos que darle tratamiento para el Clostridium difficile. Reacciones de fotosensibilidad, onicolisis, pigmentación de las uñas, pseudotumor cerebral, hepatotoxicidad en cuanto a la demeclociclina, ¿verdad? Por su excreción hepática. Toxicidad renal, el síndrome de Fanconi, que el paciente va a cursar con náuseas, vómitos, poliguria, polidipsia, proteinuria, acidosis, glucosuria, aminosiduria macroscópica, manchas en los dientes en neonatos y niños pequeños antes de la primera dentición, depósito en los huesos debido a la propiedad quelante y la formación de complejos de tetraciclina y el ortofosfato de calcio. Entonces, hasta ahí terminamos con las tetraciclinas, que era un montón. Ahora vamos a hablar acerca del cloranfenicol. El cloranfenicol es otro inhibidor de la síntesis proteica, ¿verdad? Este es derivado naturalmente del Streptomyces venezolae. El cloranfenicol se estudió en 1948 como un antibiótico, ¿verdad? Útil para las infecciones mortales resistentes a otros antimicrobianos y en pacientes que sean alérgicos a otros fármacos. ¿Qué quiere decir esto? El cloranfenicol ustedes lo deberían de tener bajo la manga como último caso, ¿sí?
no es un medicamento de primera elección. Hacia eso quiero que se enfoquen, ¿verdad? Solo lo van a utilizar en infecciones mortales que sean resistentes a otros fármacos o si el paciente es alérgico a los otros antibióticos, ¿verdad? Entonces esa va a ser la opción. ¿Por qué? Porque puede producir discrasias sanguíneas graves y letales, que vamos a ver ahorita. Lastimosamente, hay hospitales de la red, tanto pública, ¿verdad?, como a nivel privado, que debido a que el riesgo ellos lo toman como muy bajito, siguen comprando cloranfenicol. Y ni modo, ¿verdad? Si el medicamento está ahí, pues el médico lo utiliza, porque no tiene otra opción para colocarle al paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero de que ustedes, como no los conozco así por que los identifique bien, pues por su rostro, ¿verdad? Entonces, cuando tengan la oportunidad de ir a los hospitales, o si ya fueron y van a ir otra vez, sean así metidos, ¿verdad? Y vayan a ver qué le están colocando a los pacientes. Entonces, los recién nacidos, les colocamos nosotros, los pediatras, medicamento para prevenir la oftalmía neonatal, para prevenir la conjuntivitis, ¿verdad? Entonces, el medicamento ideal que deberíamos de colocar es la eritromicina en ungüento, ¿verdad? Esto ya hay estudios a nivel internacional demostrado aquí en Guatemala, ¿verdad? Con tesis hechas por alumnos de la Francisco Marroquín, validadas, ¿verdad? En las cuales demuestra el uso de eritromicina oftálmica versus cloranfenicol. Y a pesar de todos los estudios y que ya tienen años de estar publicadas estas tesis, ¿verdad? Hay lugares donde a los médicos les importa poco y administran cloranfenicol. Y aunque sea una gota que le administren en cada ojo, no sabemos si a futuro le va a provocar efectos adversos al paciente. Entonces, lo mejor siempre es prevenir, porque lo primero es no hacer daño, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá la actividad antimicrobiana del cloranfenicol y luego vamos a ver sus efectos adversos por los cuales estamos hablando esto. El cloranfenicol tiene una actividad, a pesar de ser un inhibidor de la síntesis proteica, es bactericida en contra del neumococo, el Haemophilus influenza y la Neisseria meningitidis. Otros gérmenes, la Neisseria gonorrea, la brucela, la Bordetella pertussis, anaerobios gram positivos como el Clostridium, anaerobios gram negativos como el Bacteroides fragilis, otros microorganismos atípicos como el micoplasma, la clamidia, la rickettsia. Más del 75% de la E. coli y la Klebsiella pneumonia son sensibles también al cloranfenicol. El Proteus mirabilis, el Proteus indol positivo, el Vibrio cólera, el Enterococo faecium y la rickettsia. ¿Qué gérmenes son resistentes al cloranfenicol? La salmonela, la shigella, la pseudomonas y el estafilococo. Mecanismo de acción del cloranfenicol: penetra por difusión facilitada al interior de la bacteria, ¿verdad? Se une de forma reversible a la subunidad ribosomal 50S a nivel del sitio de la peptidiltransferasa, inhibiendo la reacción de transpeptidización. Y esto provoca que, al no unirse la enzima con el sustrato que es el aminoácido, se va a inhibir la formación de los enlaces peptídicos y por lo tanto, al inhibir el enlace, al ya no haber enlace peptídico, ¿verdad? Ya no se va a prolongar la cadena del polipéptido para la síntesis proteica, ¿verdad? De la bacteria. Entonces acá les coloqué, esta es tomada del curso
Uso racional de antibióticos, publicada por la Universidad de Quito, Ecuador. Cuando tengan la oportunidad, ¿verdad? Hay un tiempecito. El curso está en línea. El curso se llama Uso racional de antibióticos, ¿verdad? Entonces, de ahí es tomado esto, ¿verdad? Y está en su libro también. Entonces, acá podemos observar que el sitio del cloranfenicol, ¿verdad? Es a nivel de la peptidiltransferasa. Entonces, inhibe acá, al inhibir la peptidiltransferasa, va a hacer que ya no se produzca la transpeptidización, ya no se formen los enlaces peptídicos y por lo tanto se inhibe la síntesis proteica a nivel de la subunidad ribosomal 50S. ¿Sí? Está fácil. Mecanismo de resistencia. Producción de acetiltransferasa codificada en el plásmido que inactiva el fármaco. Es el único que se ha estudiado hasta el momento. Y como les digo, como no es un medicamento que lo deberíamos de utilizar a cada rato, ¿verdad? Por eso es de que la resistencia es menor, ¿verdad? En cuanto a la farmacocinética, el cloranfenicol en Estados Unidos ya no se distribuye por vía oral. En Guatemala, Honduras, no sé, la verdad. Yo no lo utilizo, ¿verdad? Pero no sé qué tanto todavía se distribuya. Hace algunos años atrás sí todavía se distribuía, pero no sé en este momento si se sigue distribuyendo o ya no. Pienso que ya no. Tenemos la presentación parenteral, ¿verdad? Para uso intravenoso exclusivamente o uso intramuscular, conocida como succinato sódico de cloranfenicol. Este es un profármaco y tiene una eliminación renal. El cloranfenicol se distribuye de una forma amplia en los líquidos corporales e inclusive a nivel del líquido cefalorraquídeo alcanza concentraciones del 60% de la del plasma. Atraviesa la lactancia materna, la placenta, la bilis y el humor acuoso. Y se une un 50% a las proteínas. Entonces, por atravesar el humor acuoso, ¿verdad? Es que está indicado en las conjuntivitis. Pero tenemos otras opciones menos tóxicas para tratar las conjuntivitis. Usos y efectos secundarios. Es útil en la meningitis bacteriana, en la rickettsiosis, básicamente, efectos adversos. Hipersensibilidad al fármaco, pueden provocar la reacción de Harris-Heimer en un paciente que tenga sífilis. Y también esta reacción se puede ver en pacientes que tengan brucelosis y en fiebre tifoidea. El paciente tiene tanto antígeno que el darle el medicamento, ¿verdad? Va a formar una reacción autoinmune en el paciente, ¿verdad? Y que es la que se conoce como esta reacción, ¿verdad? De Harris-Heimer. Si uno observa esta reacción, lo obliga a descontinuar el fármaco, ¿verdad? Bueno, otros efectos adversos a nivel hematológico. Se describen dos. Uno es la toxicidad relacionada con la dosis, ¿verdad? Puede provocar leucopenia, anemia, trombocitopenia, o sea, pancitopenia en el paciente. Y la otra es la reacción idiosincrática. Idiosincrática quiere decir que no va a depender de la dosis, no vamos a saber a quién le da y a quién no le da, porque es idiosincrático, ¿sí? Depende del cuerpo de cada paciente. Y esta reacción idiosincrática le puede provocar al paciente una anemia plástica que se ha visto un caso por cada 30,000 ciclos. Y aunque para varios médicos esta incidencia sea muy escasa o muy escasa, entonces ¿a quién de ustedes les gustaría que un familiar o su hijo desarrolle anemia plástica? Me pregunto. Entonces, hacia eso es de que nosotros tenemos que ir dirigidos nuestro tratamiento. No hacer daño, ¿sí? A futuro, ¿verdad? Curar al paciente sin crearle daño a largo plazo. Estos pacientes, inclusive, ¿verdad?
pueden cursar, ¿verdad? Con leucemia, ¿verdad? Algunos se pueden recuperar. Otro efecto adverso, ¿verdad? Es el síndrome del niño gris. Y ojo con esto, ¿verdad? El síndrome del niño gris aparece 2 o 9 días luego de estar colocado el medicamento en el paciente, con dosis altas en neonatos. Principalmente se ha visto en prematuros, ¿verdad? ¿Y en qué consiste? En las primeras 24 horas, el paciente va a cursar con vómitos, disminución de la succión, una respiración irregular y rápida, ¿verdad? Distensión abdominal, cianosis, heces verdosas. Al otro día, al día siguiente, el paciente se va a tornar de un color grisáceo, ¿verdad? Va a estar hipotérmico, flácido, e inclusive lo puede llevar a la muerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesidad hay de comprometer a un paciente cuando hay otras alternativas terapéuticas, ¿verdad? Esta toxicidad del cloranfenicol, del síndrome del niño gris, ¿a qué se debe? Entonces, se han visto o se han estudiado 2 mecanismos en los recién nacidos. Uno es que el recién nacido tenga deficiencia de la glucoroniltransferasa en las primeras 3 a 4 semanas de vida. Y lo otro es que el recién nacido tenga una excreción renal inadecuada del fármaco no conjugado. Entonces, uno no va a saber qué paciente tiene deficiencia de glucoroniltransferasa, ¿verdad? O sea, no tenemos estudios enzimáticos, ¿verdad? En nuestros países actualmente todavía para esto, ¿verdad? Entonces, no lo pongamos en riesgo. Se ha visto inclusive que el 40% mueren en las 48 horas después de los síntomas y se han reportado casos en adultos con dosis altas. Entonces, es más frecuente en niños, pero también se ha reportado en los adultos, ¿verdad? Entonces, reservémonos el cloranfenicol en pacientes que sean alérgicos a todos los demás fármacos, que solo sean sensibles al cloranfenicol, los gérmenes, y que el paciente sea alérgico, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la única indicación actualmente del cloranfenicol. Y obliguemos, ¿verdad? Por ejemplo, yo formo parte del Comité de Farmacoterapia del Hospital de Chiquimula y gestiono, ¿verdad? Desde mi punto de especialidad de pediatría, ¿verdad? En el Hospital de Chiquimula, mi profilaxis es con eritromicina en ungüento. Cuando yo miro que otros pediatras colocan cloranfenicol, digo yo, ¿por qué, verdad? Si yo tengo el medicamento accesible en el hospital, ¿por qué voy a arriesgar al paciente a un medicamento que no tiene necesidad, verdad? Entonces, hay protocolos, lamentablemente, no los leen, ¿verdad? Y pues tenemos normas también en el comité de no despachar cloranfenicol como profilaxis a los recién nacidos para tratar de evitar, ¿verdad?, estos efectos, ¿verdad? Sin embargo, ustedes van a ver que como solo tenemos 2 opciones en el hospital, eritromicina y cloranfenicol. Entonces, en un paciente que ya tenga la conjuntivitis, que ya no le va, se le dio profiláctico eritromicina y al cabo de 3, 5 días de estar intrahospitalario, el paciente desarrolla conjuntivitis. Como no tenemos otro medicamento, ahí sí utilizamos el cloranfenicol en ungüento como tratamiento, no como profilaxis. Y si la mamá tiene la opción de comprar tobramicina, ¿verdad? Mejor utilizamos tobramicina a diferencia del cloranfenicol. Ahora, si la mamá no tiene recursos, pues utilizamos el cloranfenicol siempre a dosis terapéuticas, no dosis altas, y como les digo, por vía tópica, no por vía sistémica, ¿verdad? Bueno. Doctora. Sí, Karen. Disculpe una pregunta, ¿también podríamos administrar el cloranfenicol cuando se presenta una resistencia a los demás antimicrobianos que tengamos en ese momento? Sí, correcto. Entonces, en la primera diapositiva que les mostraba, ¿verdad? La indicación, ¿verdad? Es actualmente el cloranfenicol, infecciones resistentes a todos los demás fármacos y que sean sensibles al cloranfenicol. Esa es una. Y 2, ¿verdad? Pacientes que sean alérgicos a todos los demás antibióticos, excepción el cloranfenicol.
Entonces, esas serían las únicas indicaciones, ¿verdad? De darlo, ¿verdad? Por vía sistémica. Gracias, Karen. Bueno, ahora vamos a hablar de los macrólidos. Los macrólidos son antibióticos naturales. En este caso tenemos la eritromicina, ¿verdad? Fue el primer macrólido o el prototipo que se sintetizó. Luego tenemos macrólidos de origen semisintético, como lo es la claritromicina y la acitromicina. Los macrólidos se han clasificado la mayoría como bacteriostáticos, pero se hace una observación que depende de la concentración inhibitoria mínima, también pueden funcionar como bactericidas actualmente. Los macrólidos llevan su nombre porque contienen un anillo de lactona multilátero al cual están unidos uno o más desoxiazúcares. Y por lo tanto, se pueden clasificar de la siguiente manera, de acuerdo a ese anillo de lactonas. Si el anillo de lactonas tiene 14 átomos, vamos a tener que en este grupo está la eritromicina, la claritromicina y la roxitromicina. Si el anillo de lactonas tiene 15 átomos, tenemos exclusivamente a la citromicina, que yo siempre les digo para que se recuerden, la citromicina es la quinceañera. ¿Por qué la quinceañera? Porque en el anillo lactonas tiene 15 átomos, así no se les olvida, ¿sí? Y como han ustedes visto, no sé a cuántos ya les ha dado COVID, ¿verdad? Pero cuando el paciente tiene una neumonía asociada al COVID y pensamos en una neumonía típica, el medicamento de primera elección es la acitromicina. Entonces, acitromicina, la quinceañera, anillo lactónico de 15 átomos. También dentro de los macrólidos tenemos anillo lactónico de 16 átomos, dentro de los cuales está la espiramicina y la miocamicina. Y también acá tenemos, estos pues casi no se utilizan hoy en día. En esta edición de Goodman y Gilman, ¿verdad? Les aparece la fidaxomicina como parte de los macrólidos de reciente ingreso, se puede decir así. Y esta fidaxomicina, ¿verdad? Su utilidad es para el Clostridium difficile. A ver, de lo que ya hablamos anteriormente, ¿en qué pacientes utilizarían ustedes entonces? ¿En quiénes? ¿Qué patología, mejor dicho, causa el Clostridium difficile? En la cual tenemos una opción para darle al paciente que sería la fidaxomicina. Creo que era la colitis pseudomembranosa, no había mencionado. Ajá, correcto, Ángel, gracias. Entonces, el Clostridium difficile produce una toxina. Esta toxina produce la colitis pseudomembranosa. Entonces, en ese caso, ya tienen ustedes una opción para el paciente, que es un macrólido, ¿verdad? La fidaxomicina, que es el macrólido de más reciente ingreso. Acá en los macrólidos también tenemos un grupo aparte, que son los cetólidos. Estos cetólidos son derivados semisintéticos de la eritromicina, con una actividad contra algunas cepas resistentes a otros macrólidos. Y el fármaco que lo representa es la telitromicina, ¿sí? Bueno. Ahora vamos a ver medicamentos específicos de los macrólidos y su espectro de acción. Ahí van a disculpar que está bien cargada la diapositiva, pero son muchos microorganismos. Y pues la clase está tomada de Goodman y Gilman y del uso racional de antibióticos. Y el fin de semana les hice otras revisiones, pero solo agregué lo nuevo que ya les voy a decir. La claritromicina es más potente contra cepas de estreptococo y estafilococo sensible a eritromicina, pero tiene una pequeña actividad contra el Haemophilus influenza. Que tenga unas concentraciones inhibitorias mínimas menor de 8 microgramos por mililitro. Y para la Neisseria gonorrea.
posee acción satisfactoria contra la Moraxella catarrhalis, contra especies de clamidia, Legionella pneumófila, Borrelia burgdorferi, Helicobacter pylori, Mycobacterium leprae y Mycoplasma pneumonia, perdón. En cuanto a la citromicina, dice de que por lo común es menos activa contra microorganismos gram positivos como estreptococo y enterococo, pero es ligeramente más activa contra Haemophilus influenza que tenga concentraciones inhibitorias mínimas menor de 4 microgramos por mililitro y especies de Campylobacter. Es muy activa contra Moraxella catarrhalis, Pasteurella multocida, especies de clamidia, Mycoplasma pneumonia, Borrelia burgdorferi, especies de Fusobacterium y Neisseria gonorrea. A mí siempre me llama la atención acá, ¿verdad? Dice, es menos activa contra gérmenes gram positivos de estreptococo y enterococo. Porque si ustedes se han dado cuenta, un paciente tiene una faringoamigdalitis a citro, ¿verdad? Y la faringoamigdalitis, el agente causal es un estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿verdad? El paciente tiene una neumonía y el paciente es alérgico a las penicilinas, entonces nosotros decimos, démosle acitromicina, porque es efectiva contra el neumococo. Pero en realidad, si comparamos acitromicina con claritromicina, solo para que se den cuenta, la claritromicina es más activa contra los cocos gram positivos que la acitromicina. Y uno dirá, y entonces, doctora, ¿por qué dejan tanto acitro? Porque la acitromicina tiene la ventaja que la podemos dar cada 24 horas y solo son 5 días de tratamiento, versus la claritromicina, que se tiene que dar cada 12 horas y tiene que completar de 7 a 10 días de tratamiento. Bueno, las dos, tanto la claritro como la citro, son activas contra el complejo del Mycobacterium avium, contra protozoos como Toxoplasma gondii, Cryptosporidium y Plasmodium. Su mecanismo de acción, a pesar que sabemos que los macrólidos actúan inhibiendo la síntesis proteica a nivel de la subunidad ribosomal 50S, uno dice, es igual que el cloranfenicol. No, no es igual que el cloranfenicol, ¿sí? ¿Por qué? El cloranfenicol inhibía la transpeptidización evitando los enlaces peptídicos, inhibiendo la peptidiltransferasa. En cambio, los macrólidos, como dijimos que la eritromicina era el primero que se sintetizó, es el prototipo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a ella es que están dirigidos o más estudios, ¿verdad? Del mecanismo de acción, ¿verdad? Entonces, en el libro dice, ¿verdad? Inhibe la síntesis proteica a nivel de la subunidad ribosomal 50S, básicamente inhibiendo, ¿verdad? La translocación o la elongación de la cadena polipeptídica, ¿verdad? Del sitio aceptor al sitio donador. Entonces acá les puse. Inhibe la síntesis, inhibe la síntesis proteica al unirse de una forma reversible a la unidad ribosomal 50S. Y en el libro, debajo de la foto donde yo les coloqué ahorita, ¿verdad? Para que lo tengan así más específico, ¿verdad? Les mencionan, ¿verdad? La eritromicina, al parecer, inhibe la translocación de modo que la cadena naciente de péptidos que reside en forma temporal en el sitio A de la reacción de la transferasa no se desplace al sitio P o sitio donador, ¿verdad? Entonces, inhibe la síntesis proteica en la unidad ribosomal 50S, impidiendo que se elongue la cadena polipeptídica a nivel del sitio, inhibe la síntesis a nivel del sitio donante al sitio aceptor o sitio donador. Bueno, ahí lo tienen en la página 1054. Ahora vamos a ver los mecanismos de resistencia a los macrólidos.
Aquí les agregué lo nuevo que les encontré. La resistencia a los macrólidos por lo general depende de uno de 3 mecanismos. O sea, las bacterias pueden hacer resistencia por cualquiera de estos mecanismos. Un mecanismo de resistencia es el flujo de salida, ¿verdad? O las bombas de flujo que bombean el medicamento fuera de la bacteria, ¿verdad? Otro mecanismo es la metilación de una adenina del 23, de la unidad ribosomal 23S, que disminuye la afinidad a la unión de la unidad ribosomal 50S. En el libro solo les menciona que hay una metilación, ¿verdad? A nivel de la subunidad ribosomal. Esto les voy a compartir el artículo cuando terminemos la clase. Ahí está la fuente, ¿verdad? Que está reciente. 2000, se los voy a compartir de una vez. Y esta es la fuente. Como ven, es lo más reciente que les encontré. Dice actualizado en julio del 2021, ¿sí? Específicamente hace un año, ¿verdad? Fue actualizado esto, ¿verdad? Entonces, para que tengan literatura reciente. Ahí lo leen, por favor. Y se lo dicen a los que no están en la clase. Entonces, este es el mecanismo de acción ya más específico que se ha encontrado, la metilación de una adenina del 23S RNA que disminuye la afinidad por la unión de la unidad 50S. Otro mecanismo es la hidrólisis de los macrólidos por esterasas, que eso está en su libro, producidas por las enterobacterias, y otro es las mutaciones cromosómicas que alteran la proteína ribosómica 50S, evitando la captación del fármaco. En cuanto a la farmacocinética, se absorbe de forma incompleta, aunque adecuada en la porción superior del intestino delgado, específicamente el duodeno y el yeyuno, y es inactivada por el ácido gástrico. Los macrólidos en general se distribuyen fácilmente a nivel de los líquidos intracelulares y casi todos los sitios, excepto el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, es inadmisible que me coloquen. Si yo les digo, les pongo así, dentro de los medicamentos que le podemos dar a este paciente para tratar la meningitis, tenemos los siguientes. Y les coloco yo, por ejemplo, penicilinas, cefalosporinas, macrólidos y ustedes me colocan que los macrólidos sí, está malo, ¿verdad? Los macrólidos no penetran el sistema nervioso central, ¿sí? Por lo tanto, no le podemos dar a un paciente con meningitis macrólidos. Se unen a las proteínas de un 70 a un 80% para la eritromicina, un 40 a 70 para la claritromicina y de un 50% para la citromicina. Se excretan por la orina y por la bilis. La vida media de la eritromicina va de 1.6 horas. En cambio, la claritromicina es de 3 a 7 horas. Y, ojo con esto, la citromicina tiene una vida media bien prolongada, de 40 hasta 68 horas. ¿A qué se debe esta vida media tan prolongada de la citromicina? Se debe al secuestro hístico, ¿verdad? A nivel de los tejidos, básicamente los fagocitos en los tejidos los secuestran y los secuestran también a nivel de las secreciones. Y esto hace que nosotros prefiramos utilizar la citromicina en el paciente, uno, cada 24 horas, y dos, el hecho de decir, mire, le voy a dejar 5 días, porque por este secuestro hístico, ¿verdad? Va a tener lo que ustedes habían visto con los aminoglucósidos.
el efecto postantibiótico, que le va a tardar 24 a 48 horas más en el cuerpo del paciente, ¿verdad? Ejerciendo siempre su actividad bactericida, a pesar que disminuye la concentración intracelular o concentración inhibitoria mínima. Entonces, la citromicina tiene una unión tisular extensa, ¿verdad? Bueno, en cuanto a los cetólidos, ¿verdad? La telitromicina también se acumula o se concentra, ¿verdad? A nivel de los macrófagos y de los leucocitos. Tiene una vida media de 9.8 horas y también permite la administración cada 24 horas. Pero la telitromicina se evidenció mucha toxicidad, por lo cual desde hace unos 3, 4 años atrás se dejó de utilizar, ¿verdad? En cuanto a la dosis, tenemos que la eritromicina va de 1 a 2 gramos dividida en fracciones, darlas cada 6 horas en los adultos. En niños la dosis es de 30 a 50 miligramos por kilo día, igual cada 6 horas, divide en 4 dosis, ¿verdad? La claritromicina, la dosis va, según su libro, de 250 miligramos 2 veces al día en los adultos. Yo no sé por qué, como les digo, cuando uno actúa como revisor del libro, uno hace estas correcciones, ¿verdad? Pero como acá es algo, no le pagan a uno por esto, ¿verdad? Es ad honorem, ¿verdad? Lo único que le dicen es que su nombre va a aparecer en la portada, en los colaboradores, ¿verdad? Entonces, quizás por eso no le ponen tanto énfasis a algunos que les toca estos capítulos, ¿verdad? Solo voy a conectar aquí. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es de que si ustedes revisan otras literaturas, por ejemplo, medicina interna, revisan protocolos, ¿verdad? De tratamiento, van a encontrarse que la dosis de claritromicina es de 500 miligramos en los adultos 2 veces al día. Yo les puse esto porque en el libro está así, pero para que sepan, ¿verdad? La dosis es de 500 miligramos 2 veces al día. Se utilizan en neumonías o infecciones severas por hemófilos influenza, que sea sensible obviamente, ¿verdad? Neumonías atípicas, ¿verdad? En niños menores de 12 años, la dosis va de 7.5 miligramos por kilo cada 12 horas. Y el tratamiento, según el libro, va de 10 a 14 días. Según lo nuevo, ¿verdad? Ahorita del sábado, de las conferencias, nos decían de que a raíz de lo del COVID, los tratamientos actuales para las neumonías, ¿verdad? Que es bien amplio el rango, ¿verdad? Porque han publicado estudios en los cuales, inclusive con penicilinas y todo, darle 5 a 7 días de tratamiento nada más. Y hay estudios que se atreven a colocar 3 días de tratamiento para una neumonía. El doctor, pues, igual que varios, estamos todavía así con duda, y lo que él nos recomendaba es lo siguiente: denle 7 días de tratamiento, 7 a 10, en cuanto a la claritromicina, disculpen, que se vaya el... Ya, ahorita sí ya me escuchan, digo ya pasó el anuncio. Entonces, recomendación: claritromicina, 7 a 10 días. Acitromicina, 5 días. Y él nos decía, ¿qué es lo que yo aconsejo? Hasta que no estén ya guías ya con análisis de Cochrane. Ustedes tienen un paciente que ya no tiene fiebre, ya no tiene estertores, tiene una hematología ya normal. Entonces, a partir de ese día en adelante, sin uso de antipiréticos, cuenten 48 a 72 horas más que le van a dar de antibiótico, ¿verdad? Si para llegar a eso el paciente tuvo que tener 5 días, le
Viene ustedes, le agregan otros 2 o 3 días más de tratamiento. Eso era lo que él recomendaba. La acitromicina, la dosis debe administrarse 1 o 2 horas antes de las comidas. Se recomienda 500 miligramos el primer día y según su libro dice todavía 250 miligramos al día para un total de 5 días en los adultos. En este artículo que les encontré reciente, que les acabo de enviar, ¿verdad? Lo van a revisar ustedes, ¿verdad? Y vamos a tomar bastante en cuenta también esto, porque llama la atención que ahí hasta les colocan dosis hasta de 20 miligramos por kilo, pero eso no lo vamos a utilizar, ¿sí? Quedémonos con los 10 miligramos por kilo en niños y actualmente lo utilizamos 10 miligramos por kilo por 5 días. No bajamos la dosis a 5. Esta es literatura que aunque tengan su libro acá, a raíz de la resistencia, ¿verdad? No se recomienda disminuir la dosis a 5 o disminuir la dosis a la mitad en los adultos. Empezamos con 10 por kilo, 10 miligramos por kilo, seguimos con 10 miligramos por kilo a completar 5 días. Empezamos 500 miligramos al día en los adultos, que es una tableta, seguimos los 5 días con los 500 miligramos, ¿sí? Y tampoco pasarnos, ¿verdad?, de darle 14 días al paciente, en este caso con la claritromicina, por la colitis que le provoca al paciente, ¿verdad? Aplicaciones terapéuticas, infecciones. Ahora solo una cosa más para ver si no me confundí en esa parte en la diapositiva anterior. Entonces, 500 mg al día, el primer día significa que eso se va a mantener durante los 5 días sin necesidad de que dice ahí que se vuelva a bajar a 250. Sí, correcto. Eso es lo actual. Ajá. En el libro todavía les publican esto, pero casi que este libro, como les digo, hay partes que son pura copia de la edición anterior, ¿verdad? No, casi que no las analizaron, ¿verdad? Pero, ni modo. Gracias, doctor. Bueno, igual con los niños, ¿verdad? Empezamos con 10 miligramos por kilo, seguimos los otros 4 días a completar los 5, ¿verdad? Por 10 miligramos por kilo. Y ojo con esto, ¿verdad? Díganle a sus pacientes, si usted le da el medicamento a las 6 de la tarde, el medicamento es cada 24 horas. Quiere decir que mañana le toca a las 6, pasado mañana le toca a las 6 de la tarde, a la misma hora todos los días, ¿sí? Bueno. Aplicaciones terapéuticas, infecciones por micoplasma neumonía, enfermedad de los legionarios o la legionela, ¿verdad? Si no lo han leído, ahí lo leen, ¿verdad? La enfermedad de los legionarios tiene una bonita historia acerca del aire acondicionado, ¿verdad? Cómo surgió, ¿verdad? Esta enfermedad. Las infecciones por clamidia, difteria, tosferina, infecciones por estreptococos, infecciones por estafilococos, infecciones por campylobacter, infecciones por helicobacter pylori, tétanos, sífilis, infecciones por micobacterias, encefalitis por toxoplasmosis, diarrea por criptosporidium, principalmente la encefalitis por toxoplasma y la diarrea por criptosporidium en pacientes con SIDA, ¿verdad? Ya depende del número de CD4 que tengan, ¿verdad? Efectos adversos, los macrólidos pueden dar fiebre, eosinofilia, erupciones cutáneas. Uno dice, bueno, ¿y no que es la opción para pacientes alérgicos a penicilinas? De todo se mira hoy en día ustedes. Hasta casi que solo al agua no hacen alergia a los pacientes ya. Agua pura, pues. Bueno, otros efectos adversos, hepatitis colestásica se ha visto que causan náuseas, vómitos y cólicos abdominales entre el 10º y 20º día de tratamiento, pero este efecto adverso, ojo con esto, solo se ha visto con el estolato de eritromicina. Tenemos diferentes derivados de eritromicina. Está el succinato de eritromicina, está el
estolato de eritromicina, tenemos el lactobionato de eritromicina, tenemos el gluceptato de eritromicina, ¿verdad? Y me faltó uno, estolato, estearato y succinato. Entonces, el estolato es el que se ha implicado en la hepatitis colestática, los otros no. Es importante que se aprendan esto. El estearato, estearato, succinato y el estolato son los 3 que hay para uso por vía oral. Y los 2 que hay para uso por vía intravenosa es el gluceptato y el lactobionato. En los Estados Unidos se utiliza la eritromicina por vía intravenosa, entonces por eso es importante que lo conozcan, ¿verdad? No sé, México, ¿verdad? Otros países, porque no he tenido la oportunidad de estar en hospitales de ahí. Molestias epigástricas es otro efecto adverso. Eritromicina se une a receptores de motilina, por lo cual también tiene un efecto procinético que les puede provocar diarrea al paciente, ¿verdad? Y también como efecto benéfico, pues se le puede dar eritromicina por este efecto procinético a un paciente que tenga gastroparesia diabética para estimular, ¿verdad?, el tránsito intestinal. Antes neonatos que la eritromicina se ha visto implicada en la hipertrofia del píloro. Entonces está contraindicado, ¿verdad? Idealmente por vía oral, darle eritromicina a un neonato. También, ¿verdad? Se ha visto efectos adversos de arritmias con los macrólidos, ¿verdad? En esta revisión que les hice yo del 2021, ahí tienen ustedes, está bien bonito el artículo, ¿verdad? Para que lo revisen, ¿verdad? En qué pacientes es de que se ha visto más asociado las arritmias, ¿verdad? Y las interacciones medicamentosas. Bueno, ahora vamos a pasar al grupo de las lincosamidas. Dentro del grupo de las lincosamidas tenemos la clindamicina. La clindamicina es un congénere de la lincomicina. Bueno, voy a bajar el volumen aquí. Ya. Entonces, la clindamicina es un congénere de la lincomicina. Tiene actividad contra el estreptococo piógenes, el estreptococo viridans, el neumococo, estafilococo sensible a meticilina, contra anaerobios como el Bacteroides fragilis, el Bacteroides melaninogenicus, especies de Fusobacterium, Leptostreptococo, Clostridium perfringens, Actinomyces israelí, Nocardia, asteroides. Los Clostridium son un 10 a un 20% resistentes. Clostridium que sean distintos al Clostridium perfringens. Se ha demostrado que son resistentes. El perfringens sí es sensible. Los otros Clostridium, un 10 a un 20% pueden ser resistentes. Bueno. También la clindamicina ha formado parte del tratamiento de régimen de segunda línea asociado a la pirimetamina para tratar el Toxoplasma gondii, para tratar el Pneumocystis jirovesi, junto con la primaquina, y también para tratar la babesiosis. Su mecanismo de acción es básicamente unirse a la subunidad ribosomal 50S para suprimir la síntesis proteica, y no hay más estudios específicos, ¿verdad? Dice que casi del mismo sitio que el clorfenicol, pero no tenemos mayor información exacta, ¿verdad? Dejémoslo solo así. Inhibe la síntesis proteica a nivel de la subunidad ribosomal 50S. Su resistencia, metilación ribosómica por enzimas. Van a ver ustedes que la clindamicina es parte, cuando mencionaba Heli, creo que fue que mencionó, que Hali, perdón, o Hailey, no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia? Mi nombre se pronuncia Hailey, doctora. Hailey, bueno, gracias. Entonces, como decía Hailey, a veces colocamos medicamentos
2 juntos o 3. Si tenemos una sepsis intraabdominal, por ejemplo, colocamos ampicilina, que es una aminopenicilina, más un aminoglucósido como gentamicina, por ejemplo, más un medicamento contra anaerobios. Entonces podemos colocar más clindamicina. Entonces, como decía Hailey, ahí tenemos triple terapia combinada. Otras veces colocamos, nosotros decimos ampi, clinda, genta, o colocamos en lugar de la clindamicina, metronidazol, también para cubrir gérmenes anaerobios. Bueno, entonces, la clindamicina... ¿Qué dijo que servía estos 3 medicamentos? Para una sepsis intraabdominal. Okay, el utilizar los 3 juntos, ¿verdad? Bueno, la clindamicina, van a ver ustedes que es de mucha utilidad en pacientes que tengan una celulitis o un absceso, ¿verdad? En las osteomielitis, ¿verdad? Es un medicamento que es bien bondadoso. Al cabo de 24 horas, uno mira que, por ejemplo, tiene un paciente con una celulitis en el brazo, pongámosle brazo derecho, que le llega desde el hombro hasta el codo. Al cabo de 24 horas, ¿verdad? Ustedes miran al paciente y miran que el eritema ya le disminuyó un 30 o un 50%, ¿verdad? Entonces, es muy buena, ¿verdad? Contra estos gérmenes, ¿verdad? Estafilococo y estreptococo, ¿verdad? Es buenísimo. Obviamente, ahorita vamos a ver los efectos adversos, ¿verdad? Y lamentablemente ya tenemos ya más de 8 años de no tener clindamicina en suspensión para los niños. Solo existe clindamicina por vía parenteral y clindamicina en cápsulas que traen 300 miligramos. La farmacocinética, tenemos que la clindamicina tiene una vida media de 3 horas, se administra cada 6 horas idealmente, se une un 90% o más a la albúmina, tiene una amplia distribución en muchos líquidos y tejidos, incluyendo el hueso, por eso es útil para la osteomielitis. A nivel del líquido cefalorraquídeo, la concentración que penetra, ¿verdad? Es útil para tratar la toxoplasmosis cerebral. Se acumula en los polimorfonucleares, macrófagos alveolares y abscesos y atraviesa la placenta. Se excreta un 10% por vía renal y el resto por las heces. Usos: infección de piel y tejidos blandos, inhibe la producción de toxinas, ¿verdad? Esto es otro efecto benéfico. Y, perdón que me vaya a las diapositivas de atrás, pero en ese artículo que les encontré, mencionan también efectos de la citromicina como un medicamento inmunomodulador. Léanse eso, que no está en su libro, ¿verdad? Y es muy bueno, como un efecto antiinflamatorio, ¿verdad? Entonces, lo relacioné por lo que les encontré acá, ¿verdad? Que la clindamicina se ha visto que aparte de que tiene su mecanismo de acción a nivel de la unidad ribosomal, también inhibe la producción de toxinas, ¿verdad? Que es otro mecanismo de acción importante, ¿verdad? Se utiliza en los abscesos pulmonares, en la neumonía por neumocitis girovesi, también se puede utilizar en el acné vulgar, ya sea por vía oral o por vía tópica. También es útil para la vaginosis bacteriana. Efectos adversos, como les decía, pues tienen que tener efectos adversos. La colitis pseudomembranosa, ¿verdad? Es el efecto adverso más temido de la clindamicina. ¿Sí? Por la misma bacteria, ¿verdad? Por la toxina del Clostridium difficile. Se presenta en un 2 a un 20% de los pacientes. Otros efectos adversos: erupciones cutáneas, granulocitopenia, aumento de las transaminasas e inclusive un bloqueo neuromuscular. Son menos frecuentes, obviamente. El más frecuente es la colitis pseudomembranosa. Y pues, como experiencia, ¿verdad? La clindamicina, si ustedes la dan, y ahorita con las pláticas que dio el doctor, ¿verdad? Pues
apoyan nuestra, ¿cómo se dice? Medicina basada en la evidencia. Podemos dar clindamicina aunada al Saccharomyces boulardii, para evitar la colitis pseudomembranosa, ¿verdad? Entonces, funciona excelente, le curamos al paciente la bacteria y le evitamos la colitis pseudomembranosa cuando la asociamos a un probiótico. Y el que más estudios tiene en este caso de las diarreas asociadas a medicamentos es el Saccharomyces boulardii. Bueno, ya poquito nos falta. Las streptograminas, dentro de estas tenemos la quinupristina y la dalfopristina. Tienen actividad contra cocos gram positivos, excepto el Enterococcus fecalis. También son útiles para la Moraxella catarrhalis, el Mycoplasma pneumonia, la Legionella y la Clamidia pneumonia. Su mecanismo de acción es igual a nivel de la subunidad 50S y sus usos para el Enterococo faecium, resistente a vancomicina, infecciones por el Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes resistentes a meticilina. Otro grupo de fármacos son las oxazolidinonas. Hoy no sé por qué se me traba esta palabra. Dentro de estas está el linezolid y el tedisolid. El tedisolid es el más reciente adquisición. En el 2014, ¿verdad? Fue que se hicieron estudios con él y ya salió al mercado, ¿verdad? Aprobado por la FDA. Estos fármacos son útiles para el estafilococo que sea resistente a meticilina, estreptococos, enterococos, inclusive el Enterococcus faecium resistente a vancomicina, cocos anaerobios gram positivos, bacilos gram negativos como el Corynebacterium, la nocardia y la Listeria monocytogenes. Su mecanismo de acción inhibe la síntesis proteica uniéndose al sitio P de la subunidad 50S para impedir que se forme el complejo ribosomal. Tiene una biodisponibilidad oral de un 100%, una vida media de 4 a 6 horas, se une un 30% de las proteínas, tiene una gran distribución en los tejidos con abundante circulación y se excreta un 80% por vía renal. En cuanto a la toxicidad, ¿verdad? Por lo cual no tenemos linezolid aquí en Chiquimula, en Zacapa, por ejemplo, ¿verdad? Solo hay en hospitales de tercer nivel. Léase IX en Guatemala, San Juan, Roosevelt, ¿verdad? Porque sus efectos adversos, ¿verdad? Causa mucha mielosupresión, neuropatía óptica y neuropatía periférica. Y ya otros grupos de fármacos, ¿verdad? Los aminociclitones, específicamente acá tenemos la espectinomicina. Su uso es para gonorrea que sea resistente a los otros fármacos. Mecanismo de acción a nivel de la subunidad 30S. Sin embargo, no causa lectura errónea con sentido alterado del RNA mensajero, a diferencia de los aminoglucósidos. Se utiliza por vía intramuscular, no se une a las proteínas en forma significativa y tiene una excreción renal. Las polimixinas, tenemos la colistina. Dentro de esta colistina tenemos la polimixina E, tenemos también la polimixina B. Estas dos tienen una actividad contra gram negativos, ¿verdad? La polimixina B es otro fármaco que no existe en los hospitales de primer nivel, sino que solo en los hospitales de tercer nivel, ¿verdad? Por lo mismo, ¿verdad? Tratamos en la medida de preservar el uso de ciertos fármacos para que en algún lugar, pues, sí sean sensibles y trasladar al paciente a ese lugar en los cuales tienen mayor control de los fármacos, ¿verdad? ¿A qué me refiero con mayor control? A pesar que en los hospitales tenemos comités de farmacoterapia,
Antes, por ejemplo, idealmente estos medicamentos antibióticos de segunda y tercera línea, primera línea tomamos penicilinas, ¿sí? Segunda línea, cefalosporinas, betalactámicos. Tercera línea ya son, por ejemplo, tigeciclina. Entonces, estos fármacos idealmente deberían de ser autorizados por un infectólogo, porque es el que más conocimientos tiene, ¿verdad? Y él resguarda, ¿verdad? Los fármacos para de verdad quien lo necesita. Y le autorizan un medicamento a uno si uno comprueba que el paciente se está deteriorando, ya tiene un germen aislado, ¿verdad? No así como que pongámosle tigeciclina porque eso le pega todo. No, yo no se la autorizo hasta que usted me demuestre que el cultivo, qué bacteria tiene y que sea sensible solo a eso, ¿verdad? Entonces, a eso voy yo. Lamentablemente, en Zacapa sí hay infectólogo, ¿verdad? De adultos, el infectólogo pediatra, pues se fue el doctor Pineda este año, ¿verdad? Y pues en Chiquimula no hay infectólogo. Entonces, los que autorizan el medicamento es medicina interna y pediatría. Pero a pesar que yo soy pediatra, obviamente mis conocimientos distan de un infectólogo. Me gusta la infectología, tengo electivos y cursos de eso, pero no soy infectóloga, ¿verdad? Entonces yo, si hubiera un infectólogo en el hospital de Chiquimula, encantada, ¿verdad? De hacer todo lo que él dice, ¿verdad? Y así tuviéramos menos pacientes resistentes, ¿verdad? Entonces, las polimixinas están hechas para hospitales de tercer nivel. Su mecanismo de acción, ¿verdad? Se unen al lípido A de la endotoxina. Entonces, básicamente, el lípido A es un lipopolisacárido, ¿verdad? De la membrana externa, ¿verdad? De la bacteria gram negativa. Y lo que produce es inactivándola, ¿verdad? Al unirse a este lípido A de la endotoxina. La polimixina B también tenemos, aparte de tener por vía intravenosa, tenemos también por vía tópica. Y por eso les coloqué esto. ¿Es posible curar la otitis externa por pseudomonas con la polimixina B? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Repito la pregunta. ¿Es posible curar la otitis externa por pseudomonas con polimixina B tópica? ¿Sí o no? No sabemos, doctora. Va, No somos muy bien. infectólogos. Pues, como la otitis externa, la causa más frecuente es por pseudomonas y como su nombre dice, ¿ve? Externa, ¿verdad? Ese paciente no va a tener secreción, solo va a tener otalgia al estirarle el pabellón auricular, ¿verdad? Siente dolor, ¿verdad? Pero cuando ustedes ejercen la presión del trago, no le duele. Y observamos el oído, obviamente, por dentro también, ¿verdad? Y vemos de que no hay eritema, no hay abombamiento del tímpano, ¿verdad? Entonces asumimos que es una otitis externa. En este caso, ¿verdad? Que es la más frecuente asociada a las piscinas. Entonces, sí se puede dar tratamiento tópico nada más con polimixina B en gotas, ¿verdad? Y sí la vamos a curar. Pero si fuera una otitis interna, ¿verdad? Perdón, una otitis media, ¿verdad? Entonces ahí de ahí que ya tenga supuración o bien ustedes observan el tímpano que está bombado y con eritema. En este caso, si no, lo vamos a curar solo con tratamiento tópico. Ahí sí tenemos que darle tratamiento sistémico, idealmente, ¿verdad? Bueno. Los glucopéptidos, ya ahorita vamos por la 44 y son 48. Ya ahorita terminamos ustedes. Ya poquito nos falta. Disculpen, pero sí nos faltaba un montón.
Entonces, los glucopéptidos, tenemos la vancomicina y la teicoplanina. Estos inhiben la polimerización o la reacción de transglucosilasas al unirse a la terminación de alanil, de alanina, de la unidad precursora en la pared celular. Estos medicamentos, por lo tanto, van a ser bactericidas, ¿verdad? Y actúan antes de que actúen los betalactámicos, ¿sí? O sea, en un paso anterior a la síntesis de peptidoglicano. La actividad de estos fármacos, ¿verdad? Son útiles para el estafilococo, estafilococo aureus meticilino resistente, que es el MIRSA que tenemos acá, el estreptococo, Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheriae, el actinomyces y el Clostridium. Toxicidad, pueden producir el síndrome del hombre rojo, y eso se debe no a reacción de hipersensibilidad, sino que se debe a la liberación de histamina, y también pueden producir ototoxicidad y nefrotoxicidad. Entonces tenemos que tener mucha cautela si estamos utilizando vancomicina asociado a aminoglucósidos, ¿verdad? Porque la nefrotoxicidad y la ototoxicidad se incrementan. Las lipoglucopéptidos fueron sintetizados y puestos al mercado en el 2015, y dentro de estos tenemos la telavancina, dalbavancina y la oritavancina. Estos medicamentos no hay en hospitales de primer nivel, solo de tercer nivel. Su mecanismo de acción consiste en que dimerizan y anclan los restos lipídicos en la membrana celular bacteriana, lo cual permite una mayor unión al sitio de alanil, de alanina. Los últimos dos compuestos, refiriéndose a la dalbavancina y a la oritavancina, además de tener este mecanismo de acción, producen disrupción directa de la membrana celular bacteriana. Los litopéptidos, como la daptomicina, son útiles para los gram negativos resistentes a vancomicina, aparte contra el Corynebacterium, Peptostreptococcus, Clostridium perfringens y el Propionibacterium. Su mecanismo de acción consiste en que se unen a las membranas produciendo desporalización, pérdida del potencial redox de la membrana y causando la muerte de la bacteria. Y aunque penetre en el pulmón, el fármaco puede ser inactivado por el surfactante pulmonar, por lo cual no deben ser utilizados en un paciente que tenga neumonía. Y dentro de los agentes diversos, ya para terminar, tenemos el metronidazol. Vamos a aunar en su mecanismo de acción cuando estemos viendo antiparasitarios. La semana que viene después de su parcial. Entonces acá, como estamos viendo antibióticos, vamos a resaltar, ¿verdad?, lo que nos interesa. El metronidazol es útil contra gram negativos anaerobios. También es útil para el Clostridium difficile, un poco menos que la vancomicina. Para bacteroides, para Fusobacterium, para peptococo, para peptostreptococo, para eubacterium. Y también, ¿qué otro agregarían ustedes aquí? Bueno, que es útil el metronidazol de las bacterias. Helicobacter, doctor. Excelente. Gracias, Shelly. Para el Helicobacter pylori. Muy bien. Y pues, como les digo, ¿verdad? Luego, cuando estemos viendo antiparasitarios, vamos a ver que es útil para la Giardia lambda, para la entamoeba histolítica y para la clamidia también. La bacitracina inhibe la síntesis de la pared, es útil en los cocos y bacilos gram positivos, Neisseria, Haemophilus influenza, Treponema pallidum, Actinomyces y Fusobacterium. La mupirocina es útil en crema y en pomada para el impético por el Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus meticilino resistente. Inhibe la síntesis proteica mediante la unión reversible y la inhibición de la isoleucilo sintetasa del RNA de transferencia. Y esta era la última que les traía. Terminamos. Gracias por su atención.
por favor, si no pueden ahorita por sus clases o otros compromisos, me dicen a qué horas tienen tiempo, solo es para los coordinadores de los grupos, o si no pueden, me dan su opinión, lo escriben ahí al chat, platiquen ustedes. Es acerca del trabajo de investigación. Yo ya senté las bases, pero no se las he publicado, ¿verdad? Solo tengo un borrador ahí en Classroom. El trabajo de investigación, yo quería reunirlos para hacer un sorteo acerca de los temas, ¿verdad? Por ejemplo, como son 5 grupos, es un tema por cada grupo, ¿verdad? Y los temas es, por ejemplo, a un grupo le tocaría antituberculosos, a otro grupo le tocaría antimicóticos, a otro grupo le toca antivirales en COVID, a otro grupo le toca otros tipos de antivirales como en influenza y hepatitis B. Entonces, quiero que platiquen ustedes entre los coordinadores y me dicen qué prefieren. Si prefieren que se haga el sorteo, a que yo tengo mis papelitos y saco el papelito con el nombre, digamos, me dicen, yo quiero el grupo 1, yo quiero el número 3. Entonces, yo lo pongo a la vista, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Y les coloco en la lista qué tema es el número 3 y eso les quedaría. O si quieren, por el tiempo, que yo les asigne así al azar el tema, ¿verdad? Platíquenlo ustedes mejor. Doctora. Ajá. Si quiere que se queden de una vez unos 5 minutos, no creo que les lleve más tiempo hacer eso. Que se queden en la reunión y nos salimos los demás. Pues no sé, como... Bien, démosle siempre, así no, sin tanta vuelta. Es que no he almorzado. Ah, bueno, va. Entonces, si quiere almuerzo, nos avise y yo les abro la sala, no les va a llevar mucho tiempo. Va, entonces quedamos que si quieren por sorteo. Sí, por favor, doctora. Va, entonces almuerzo y me dicen si pueden ahorita y si no, ustedes me dicen a la hora que puedan, como tú decís, esos 5 minutos o 3 minutos se lleva, ¿verdad? Sí. Va, está bien, doctora. Quedamos así entonces. Doctora, disculpe, no pude escuchar porque el internet había muy mala recepción, pero cuando mencionó de la polimixina en la otitis, que si se podía utilizar para tratar, ¿qué fue lo que mencionó? Que no me quedó muy claro. No hay problema. En la otitis externa sí está indicada como tratamiento, pero que tengamos bien el diagnóstico de otitis externa, ¿verdad? Ahora, si es una otitis media, ahí no funciona. Ahí tenemos que dar tratamiento sistémico. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, ¿algo más? Creo que solamente, doctora. Bueno, almuerzo y les escribo. Que bueno, pasen doctora, feliz muchas tarde. gracias. Miren, antes de que se me vayan. ¿Se recuerdan de que como el corto, en la reunión quedamos de que solo iba a valer un punto? El examen corto, el último que hicieron. Ajá. Va. Entonces yo estuve revisando la guía programática, ¿verdad? Por razones del tiempo, hacer otro corto en esta unidad, considero que ya no da tiempo, ¿sí? Porque prefiero mejor terminar contenidos. Entonces, ese punto yo lo agregué al trabajo de investigación. Así tienen la oportunidad de volverlo a jugar y pues idealmente de sacar la nota completa, ¿verdad? Y lo otro es, también hay un caso clínico de asma que no fue realizado. Entonces, ese otro punto también va para el trabajo de investigación. Y si quieren, ya sea que despuesito tengan tiempo o algo así, para ver cómo les queda reestructurado, ¿verdad? La tabla de evaluación, ¿sí? Va, perfecto. Como yo estoy haciendo cuadros de notas, ¿verdad? Entonces, por eso es que estoy viendo todo eso ahorita, ¿verdad? ¿Sí? Para tenerle sus notas así bien, ya con puntos netos.
Perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, que pasen feliz tarde. Un provecho, doctora. Feliz tarde, doctora. Buen provecho. Aprovecho.